Vamos a empezar con la pregunta del millón en trabajo social. ¿Etiquetar o diagnosticar? Y ojo, que esto no es una simple discusión académica, para nada. Es un auténtico campo de batalla ético justo en el corazón de nuestra profesión. Una decisión que al final define si nuestra intervención libera o encasilla a las personas. Venga, vamos a meternos de lleno en esta tensión que es fundamental. Para que veamos la magnitud del tema, vamos a empezar fuerte. Esta cita de Joaquín García Roca es un puñetazo directo. Habla de perder el nombre, de entrar en el mundo de la simplificación. Es una advertencia muy seria sobre un tipo de violencia que, aunque parezca sutil, es increíblemente profunda. Y esto nos lleva directamente a un concepto clave, la violencia de la generalización. Porque, poner una etiqueta no es un acto inocente. Cuando reducimos toda la complejidad de una vida humana, con sus luces, sus sombras, sus fuerzas, sus contradicciones, a una sola palabra, a una categoría, corremos el riesgo de quitarle a esa persona su propia historia, su propia humanidad. Claro, entonces la pregunta es inevitable, ¿no? Si esto de categorizar es tan peligroso, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué existe? Para entender bien todo el debate tenemos que ser justos y mirar la otra cara de la moneda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y compleja. ¿Podríamos estar hablando de una especie de mal necesario? ¿De una herramienta que, aunque imperfecta, es, casi indispensable en el día a día del trabajo social? Pues Francis Turner, que es una figura central en todo esto, admite que sí, que las categorías tienen una utilidad que no se puede negar. Como vemos aquí, él dice que al fin y al cabo facilitan la comunicación entre profesionales, que aportan cierta precisión, que ayudan a evitar errores y sobre todo que son una forma de organizar la información, que a veces es abrumadora. Vamos, que son una especie de atajo mental. Un atajo. Sí. No está mal pensado, pero ¿a qué coste? Porque todo atajo, toda simplificación tiene un precio. Y en el trabajo social, me temo que ese precio se paga con la moneda de la singularidad de cada persona. Así que volvemos a la advertencia del principio. El peligro de verdad no está en la herramienta en sí, sino en que se nos olvide que es solo eso, una herramienta, y la acabemos confundiendo con la realidad completa de la persona. Y ahora viene lo más curioso de todo. Es el mismo Turner, el que nos hablaba de la utilidad, quien nos da la advertencia más clara. Él mismo lo dice, el diagnóstico no es un proceso de etiquetaje. Su postura, en realidad, es mucho más fina. Reconoce la herramienta, pero nos alerta de que si la usamos mal, perdemos de vista lo más importante, la visión global, la complejidad de la persona y de todo lo que la rodea. Esta tabla lo deja clarísimo. A un lado, el riesgo. Centrarnos solo en el problema, en la patología. Convertir a la persona en una etiqueta y aplicarle una especie de receta estándar. Y al otro lado, el objetivo real, el buen diagnóstico social, que consiste en reconocer las fortalezas, en entender a la persona como un todo y, sobre todo, en construir juntos un camino hacia adelante. Amaya Ituarte en esto da en el clavo. Advierte de ese automatismo tan peligroso. Si el diagnóstico es X, entonces la solución es Y. Es que esta lógica, que parece de máquina, se carga lo más valioso que tenemos en la intervención social, la relación. Esa relación única que se crea entre el profesional y la persona. Es que el punto clave, al final, es este. Una persona es siempre, mucho más que su problema. Una persona atraviesa una situación difícil, sí, pero su identidad es infinitamente más rica. Si olvidamos esto, estamos dando el primer paso hacia una práctica deshumanizada. Entonces, si decimos no a la etiqueta simplista, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la alternativa? Pues la propuesta que está ganando más fuerza es la de un diagnóstico dialógico. Un cambio total de perspectiva. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Pues significa que el diagnóstico deja de ser una sentencia que un experto impone desde arriba. Se convierte, como dice muy bien María José Aguilar, en un proceso narrativo, en una historia que construimos juntos, profesional y persona. Aquí, el objetivo ya no es clasificar, sino comprender. Comprender para poder impulsar un cambio de verdad. Y esto no es solo una idea bonita, se puede llevar a la práctica con pasos muy concretos. El proceso empieza por identificar juntos no solo las necesidades, que también, sino sobre todo las potencialidades, las fortalezas. Luego pasamos a explorar otras opciones, otros futuros posibles, después a dialogar para decidir qué es lo más importante y finalmente a codiseñar un plan de acción. En cada paso, como veis, el poder se comparte. Al final, si nos damos cuenta, todo este debate no va de palabras, no va de si usamos el término diagnóstico o etiqueta, va de algo mucho más profundo, va de la postura ética desde la que trabajamos, y esa postura solo puede anclarse en una cosa, la dignidad de la persona. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos. Con todo esto que hemos visto, ¿cuál es la respuesta? ¿Nos quedamos con la etiqueta o con el diagnóstico?
Pues la respuesta, en mi opinión, es superar esa falsa elección. No es ni la etiqueta que aplasta ni el diagnóstico que sentencia. La respuesta es un diálogo que construye, un proceso vivo, compartido y por encima de todo, profundamente humano. Y con esto me gustaría terminar, porque el verdadero reto no está en qué herramienta elegimos, sino en qué postura adoptamos. La pregunta que os lanzo para que reflexionemos no es tanto qué tenemos que hacer, sino cómo tenemos que ser. ¿Cómo transformamos nuestra práctica para que cada interacción, cada encuentro sea un verdadero acto de reconocimiento de la dignidad del otro? Ahí lo dejo.